no se oye. Ahora. Muy buenos días. Muchas gracias, Nuria, como siempre, por acompañarnos y gracias a todos por estar aquí en esta segunda mesa redonda del segundo día de nuestro cuarto Congreso de Ciber. Ya estamos preparando el quinto, por cierto. Bueno, es un auténtico privilegio contar con este elenco de profesionales en la mañana de hoy. Si la mesa anterior ha girado en torno a la sociedad, ahora nos metemos en un tema mucho, yo diría, más complejo, no porque por otro tipo de implicaciones como os podéis imaginar. Pero bueno, primero voy a presentar a mis ponentes, que son un elenco, como os digo, maravilloso. Hemos conseguido reunir en una única mesa y en un único espacio a altos representantes de todos los organismos implicados en la seguridad nacional. Por un lado, contamos con Alba Arqueros. Ella es inspectora de policía. Me encanta, una mujer en el ámbito también de la seguridad del Estado, de los cuerpos de seguridad del Estado, como pasa también en la ciberseguridad y en la tecnología. Faltan mujeres, pero aquí la tenemos a ella representando. Ella es consejera técnica de la Unidad de Ciberseguridad y contra la Desinformación del DSN, del Departamento de Seguridad Nacional. A continuación, Carlos Abad, compañero mío de carrera. Los dos somos telecos de la Universidad de Sevilla. Carlos trabaja en el Centro Criptológico Nacional como unidad adscrita al CNI y su departamento es el responsable, entre otras muchísimas cosas, de la capacidad de respuesta gubernamental ante incidentes. Tenemos también al final porque te tenía yo en la lista al final, Javier, tenemos a Javier Zubieta. Javier actualmente es director de Marketing y Comunicación de Security Solutions de GMV y presidente de la Comisión de Ciberseguridad de AMETIC. A continuación tenemos al general, aquí que no me quiero equivocar, Federico Juste. En la actualidad es el segundo comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio y jefe del Estado Mayor de dicho mando. Leandro Gobierno, jefe de área de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad de la OCC del Ministerio del Interior, también responsable del Observatorio de la Cibercriminalidad y de la elaboración de todas las estrategias e iniciativas de ciberseguridad contra la ciberdelincuencia. Y, en último lugar, a Guillem Colom. Guillem es doctor en Seguridad Internacional, miembro del Innovation Hub del Mando Aliado de Transformación, miembro también de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Bueno, como veis, tenemos una hora con 6 ponentes y muchos temas de relevancia y de interés para todos que comentar. Así que entramos de lleno con una pregunta genérica que me gustaría que cada uno contestara desde su experiencia y desde su visión, desde su perspectiva, pero realmente, ¿cuáles pensáis que son los principales elementos de cambio a escala global en estos momentos? Y una vez que los mencionéis y los relatéis, ¿cómo pensáis que están influyendo en los retos de la ciberseguridad que deben afrontar tanto países como empresas como administraciones? Alba, tú en primer lugar. Bueno, buenos días. Gracias María, por la presentación. Es un honor estar aquí compartiendo este ratito con vosotros y gracias por la invitación de parte del Departamento de Seguridad Nacional. Bueno, yo creo que estamos en un momento de cambio global. La situación geopolítica es volátil, es cambiante y esto implica que debemos adaptarnos a lo que viene. La situación también en Europa, pues hemos estado en una situación de guerra en Ucrania, la imposición de tarifas arancelarias, todo esto nos va a llevar a nuevas vulnerabilidades y tener que adaptarnos para poder afrontar el futuro de la mejor forma posible. Si me centro en el campo de la ciberseguridad, yo creo que los cambios que hemos venido sufriendo es un amplio avance de la transformación digital. Ha sido muy rápido, los vectores de amenaza son más extensos y nuevas vulnerabilidades. Todo esto implica que nosotros, tanto las empresas privadas como las administraciones públicas, tenemos que adaptarnos a entornos tecnológicos cambiantes con las herramientas que tenemos. Por otro lado, también me gustaría mencionar que las amenazas han evolucionado.
Ya no son simplemente amenazas que teníamos en el pasado, estamos hablando ya de amenazas mucho más sofisticadas, ataques híbridos, junto a ciberataques, coordinados con campañas de desinformación, y que implican un esfuerzo conjunto, tanto a nivel nacional como comunitario. Por otro lado, también creo que es importante tener presente la ciberpolítica del ciberespacio. El ciberespacio se ha convertido en un entorno de conflicto entre las potencias y debemos reforzar nuestra ciberdefensa, ampliar todo lo que es la cooperación internacional y adaptar la normativa, que es uno de los trabajos que estamos realizando en profundidad todos los actores que hoy estamos aquí. Es muy importante alcanzar la soberanía digital. A día de hoy nos movemos en un ámbito de dependencia tecnológica que tenemos que ir poco a poco limando, y para ello pues, es vital que sigamos trabajando en la finalización de la transposición de la directiva NIS2 y mejorar el modelo de gobernanza nacional, ¿no? que vendrá con la transposición, con la aprobación de la ley de gobernanza. Y por mi parte, también quería incidir en la idea de la importancia de que para afrontar todos los cambios que he mencionado es vital la concienciación social. La ciberseguridad no es un aspecto técnico, es un aspecto cultural, es un aspecto que nos influye a todos, y tenemos que responder de una manera resiliente y tomando en consideración tanto aspectos técnicos, pero también humanos y tecnológicos, que no podemos olvidarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Es verdad que el tema de la adaptabilidad, todos estamos ya en ambientes tan resilientes que debemos adaptarnos, también los gobiernos, y sí, la concienciación hacia los ciudadanos es absolutamente primordial. Doy el salto al general. General, ¿cómo lo veis vosotros desde la parte más militar? Buenos días, María. Muchas gracias. Pues desde nuestro punto de vista, yo veo dos elementos globales que pueden afectar directamente al tema de la ciberseguridad, uno a nivel geoestratégico y uno a nivel técnico. En cuanto a nivel geoestratégico, es incuestionable el conflicto de Ucrania. El conflicto de Ucrania, sobre todo, no ya cómo se está desarrollando, sino ese posible final, ¿no? Y las implicaciones que va a llevar a nivel de ciberseguridad. La guerra de Ucrania actualmente, aunque la vemos en las televisiones como una guerra que se comenta como de trincheras, realmente es la guerra tecnológicamente más avanzada de la historia de la humanidad. Y esta guerra tecnológica, en una de sus partes más importantes, es la guerra que se está llevando a cabo en el ciberespacio. De hecho, si no sería entendible que Ucrania siguiera aguantando todavía casi 3 años de guerra si no fuera por ese combate en el ciberespacio que no se ve, que no se aprecia. Pues bien, en este ciberespacio hay diversos actores. Uno de los más importantes son los que llamamos los grupos hackers prorrusos o proucranianos. Hay cientos de grupos hacktivistas que se han vinculado hacia un lado o hacia otro y que no están necesariamente ni en Rusia ni en Ucrania, están por todo el mundo. Estos grupos hacktivistas, como digo, prorrusos o proucranianos, lógicamente, si se llega a un acuerdo de paz, son grupos que están entrenados después de 3 años de cibercombates en el ciberespacio. Y la previsión, por otras experiencias, es que estos grupos, digamos, lo hacen bien porque están muy bien entrenados. Y se van a encontrar, digamos, con que, su norte va a cambiar. La previsión que podemos ver nosotros es que este cambio posiblemente haga que deriven la mayoría de estos grupos hacia la ciberdelincuencia. Como todos sabemos, en el ciberespacio no hay fronteras. Entonces, la ciberdelincuencia no se va a centrar posiblemente en los países del este. Se centra también en el resto de países de Europa y de Occidente. Con lo cual, vemos que habrá un incremento importante de ciberataques procedentes de estos grupos que ahora mismo están dedicados a otras cosas. Parte de estos grupos, que como digo, no son necesariamente de esos países, también se mueven por temas políticos, con lo cual también van a buscar no solo esa ciberdelincuencia, sino también ese protagonismo que les gusta a los grupos activistas de atacar organismos oficiales y dejar huella, decir, he atacado porque tú
presidente o tu gobierno está realizando acciones a favor o en contra de un bando. Con lo cual, en ese sentido, vemos como una consecuencia directa que va a haber un incremento importante de ciberataques tanto a administraciones como a empresas cuando se llegue a este, esperemos, acuerdo de paz. Y eso era el aspecto geopolítico. Aspecto técnico, lo que ya es universal, que es la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial desde nuestro punto de vista? La inteligencia artificial lo que ha hecho es, ha democratizado la tecnología. Me explico. Ha hecho que cosas que antes gente era imposible que hiciera, gracias a la inteligencia artificial las hace. Es como los programadores que tenemos ahora, que ya no pican código, ya lo hace la inteligencia artificial y ellos corrigen. Bueno, pues lo que hasta hace 2 años era impensable, que eran ciberataques por gente con escasos conocimientos informáticos, ahora se está dando. Utilizan la inteligencia artificial para ciberatacar. De hecho, desde que el ChatGPT salió al público, se han multiplicado un 1200% los ciberataques de phishing. La inteligencia artificial lo hace más rápido y más complejo, por lo menos, detectar. Y entonces, ¿qué esto qué implica? Pues una avalancha, un incremento importante de ciberataques de estos jóvenes, o que queramos llamarlos gente no tan conocedora de sistemas informáticos como hasta ahora. Por otro lado, también tiene el lado positivo a nivel defensa, que es lo que me afecta a mí, pues también tenemos que utilizar la inteligencia artificial para defendernos. O sea, lo peor que podemos hacer con la inteligencia artificial es no usarla. Ellos lo usan, yo también. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues promover y aplicar los sistemas de inteligencia artificial para automatizar y mitigar esta innumerable cantidad de ciberataques que estamos teniendo y así poder, de esta forma, poder y poco a poco mitigarlos. Muy interesante, general. Yo no sé si le podría preguntar, algo que no hemos pactado previamente, pero si se sabe España qué posición ocupa en materia de ciberdefensa en el ámbito europeo y mundial. Pues según lo que miremos, hay diferentes tablas y parámetros. En unos podemos estar los cuartos o quintos, en otros en los top 10. O sea, tenemos un buen nivel a nivel Estamos mundial. bien situados. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Carlos, desde el CCN, desde tu visión como responsable del CCN CERT, ¿cómo estáis identificando esos riesgos, esa situación a nivel global que tanto nos está afectando? Pues, bueno, gracias por la invitación, compi. Estamos viendo ahora mismo un replanteamiento de las, digamos, las alianzas estratégicas que tenemos, ¿no? A nivel geopolítico, lo ha comentado Alba, lo ha comentado el general. Yo creo que tenemos 2 visiones, desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista técnico. Si vemos que tenemos un status quo que teníamos ya más o menos asentado, teníamos una lista de proveedores, una lista de empresas, una lista de empresas internacionales o países internacionales, donde todo está más o menos equilibrado, si ese equilibrio ahora mismo se rompe, que no sabemos si se va a romper, pero es verdad que Europa se lo está planteando, ¿cómo influye eso a la parte ciber? Pues yo creo que es un momento de hacer un poco la tablita esta del DAFO, ¿no? Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Tratar de ser resilientes, porque yo creo que en el campo de la ciberseguridad estamos acostumbrados a ser muy resilientes. Y yo creo que en el punto de vista ciber ya teníamos avanzado bastante. Hay mucha normativa europea tratando de regular esto del software, del hardware, de la respuesta a incidentes, de nuestra securización. Y ya ahí se planteaba, importante metido, lo último que se había metido es la importancia de la cadena de suministro y de los servicios de terceros. Si eso puede cambiar, ya tenemos un camino marcado. Bueno, no se trata de romper con todo lo que hay. Nosotros trabajamos con empresas de todo tipo, internacionales y nacionales. Es verdad que hemos apoyado históricamente a mucho de la industria nacional y lo seguiremos haciendo. Y yo creo que quizás, bueno, en lugar de tener una actitud un tanto pasiva, digamos, entre comillas, que teníamos, pues vamos a intentar ser más proactivos, que es fácil decirlo desde aquí sentado y yo no ser una empresa, pero podemos ser un poquito más proactivos e intentar pensar qué pasa si a corto o medio plazo hay que hacer cambios para tener una cierta autonomía. O sea, si tenemos un roadmap, si después a nivel internacional las alianzas no cambian, bueno, tampoco pasa nada por tener más autonomía estratégica, más soberanía en España o en la Unión Europea y fomentar nuestra industria nacional y hacer inversiones. Yo creo que tenemos empresas muy buenas con las que nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo, pero falta un punch ahí de inversión continuada en el tiempo. Después en España hay muchísimo talento y la Unión Europea también, pero es verdad que falta masa gris. Hay gente buena, pero poquita. Entonces, bueno, yo creo que aunque cambien ahora las perspectivas, podemos aprovechar y yo creo que lo veo más como una oportunidad, más que estar realmente preocupados por la situación,
yo estaría ocupado, ¿eh? La frase esa típica, pero yo creo que ahora tenemos un camino hecho, vamos adelante y vamos a aprovecharla. A río revuelto, ¿no? Ganancia de pescadores. Por supuesto, muy buena reflexión. Esto está aquí, los riesgos están, los miedos, pero efectivamente es una oportunidad y tenemos que, como región, a nivel europeo también, pues después hablaremos un poquillo también de eso. Sí. Desde la Oficina de Coordinación de la Ciberseguridad del Ministerio del Interior, Leandro. Bueno, pues como la pregunta básicamente era los cambios a escala global, la ciberdefensa. A nivel global en materia de ciber. Y claro, yo lo primero que planteo es cómo el Ministerio del Interior participa, cómo puedo explicar la participación del Ministerio del Interior en el ámbito de la ciberdefensa cuando nuestras competencias son evidentemente de la seguridad pública. Entonces, para eso, me voy a permitir muy brevemente mencionar algunas de las funciones que tiene la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, no por proselitismo, pero es que va a hilar con la respuesta. Y entre las funciones que tenemos, una es la de ejercer la seguridad de las redes y sistemas de los operadores de servicios esenciales identificados como críticos en el ámbito NIS. Otro es la coordinación de la lucha contra la cibercriminalidad y apoyo técnico de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil. Y la tercera pata que quiero comentar es la detección y la monitorización de las campañas de desinformación. Dicho esto, el ámbito de la seguridad pública, que es muy amplio, que es el que afecta al Ministerio del Interior, y el ámbito de la defensa nacional, que es también sustancialmente amplio, son coincidentes en un punto: las amenazas híbridas. Bueno, digo amenazas, pero luego Guillem me corregirá porque son estrategias híbridas, porque él es un exégeta de estas cuestiones y me lo explico el otro día. Entonces, en esas estrategias híbridas se dan estos tres puntos. O sea, no es que haga yo un engarce así para tratar de ajustar la pregunta, pero el informe de NISA de amenazas para 2030, los informes de Europol, el reciente SOCTA 2025, que ha salido hace unos 15 días, el IOTA, que es específicamente crimen organizado en el ámbito digital, o incluso el TESAT, que habla también sobre la criminalidad con el terrorismo, menciona estos aspectos. A mayores, y en el ámbito nacional, tenemos la Estrategia Nacional de 2021, que también lo significaba como tal, y ha sido recientemente anunciado la próxima Estrategia Nacional contra la Desinformación. Y ahí, en esas cuestiones, el Ministerio del Interior sí tiene funciones, tiene competencias y tenemos algo que aportar en este foro. En la parte de los ciberataques, la parte de la protección de las entidades esenciales identificadas como críticas, sacando a colación también, como ha comentado el general, la guerra de Ucrania ha tenido un impacto significativo. Nuestra simpatía, el apoyo que puede haber hacia Ucrania ha suscitado un incremento enorme de los ataques, en su mayor medida denegaciones de servicio, a un sector muy particular que es el sector transportes. Esto se da también no solo en nuestro país, sino todos los países también que están alineados con España en esta cuestión geoestratégica. No obstante, aunque el número de ataques es bastante amplio, creo que lo tengo apuntado aquí, de 67 en el año 2022 a 159 en el 24, a final del 24. Son ataques, pero no todos han tenido el impacto deseado por los ciberatacantes. Esto también se debe a la madurez que ya tiene España. Y no es una madurez, es una madurez que nosotros sabemos y también se ha hecho eco la ITU, la Unidad Internacional de las Telecomunicaciones dependiente de la ONU, que nos vuelve a situar como uno de los países más cibermaduros del mundo. Que no quieren ser más ciberseguros, pero menos más cibermaduros. Por lo tanto, ese gran número de ataques o esos ataques significativos no tienen el impacto que debería tener. Lo cual, por eso, podemos congratularnos en ese sentido. Aparte del sector transportes, también son atacados, también preferiblemente, el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el sector de las administraciones públicas. El otro punto que tocaba, como en parte de estrategia híbrida, el crimen organizado utilizado como proxy por actores hostiles extranjeros. Por ejemplo, es verdad que el cibercrimen en su 90% es fraude. Fraude, es decir, se puede entender como fraude motivaciones económicas. Buscan un lucro económico, pero el ransomware también entraría dentro de ello. Aparte de la exfiltración de los datos y corromper la disponibilidad de los mismos, también, y su integridad, también supone ese lucro final económico. En ese sentido,
respecto al ransomware, también ha subido. Del 21 eran 30 ataques y en el 24 estamos en 270 ataques. Entonces, son cifras que son... Si hablásemos en delincuencia tradicional, esto es un disparate. Se puede subir un 1%, un 0%, un 0,5%, un 2%, pero no un 150% en 3 años. Entonces, eso nos pone la medida, como ha dicho también en general, o sea, cómo han subido un 1.200% los ataques de phishing gracias a la inteligencia artificial y a ChatGPT. Es una situación también que nos pone en su lugar. Y este crimen organizado, utilizado como proxy para que nos afecte a la defensa nacional, pongo, por ejemplo, se puede atacar un supermercado o se puede atacar el SEPE. Se puede atacar el SEPE ahora o se puede atacar el SEPE en pandemia. Atacar el SEPE en pandemia afecta a un servicio estratégico nacional y busca hacer un daño y una desestabilización que a la postre es lo que persiguen las estrategias híbridas, que es lo que también persigue esta defensa nacional. Entonces, tenemos que también discriminar muy bien cuál es la finalidad última de este crimen organizado, de este cibercrimen, que muchas veces se puede entender que simplemente persigue ese lucro cuando realmente persigue una desestabilización y viene promovido, pues, por un actor hostil o por una motivación que debemos tratar de discriminar. Por último, quería tocar la parte de la desinformación, haciendo hincapié también la desinformación no como los bulos o como las noticias falsas y demás, sino la búsqueda de la desestabilización, de la polarización y, en última instancia, de corromper los sistemas democráticos a través de las elecciones. Tenemos un ejemplo muy claro de lo que ha ocurrido en Rumanía, hasta el punto que la injerencia fue tal que se debieron suspender y repetir las elecciones generales. Eso es una auténtica... bueno, es inaudito. Entonces, estamos en ese planteamiento, estamos con estos cambios y estamos con estas influyen de manera realmente importante. Entonces, estamos bien preparados, pero desde luego nunca es suficiente. Comentaban los compañeros de la mesa que el entorno es un entorno VUCA. Hay que ser ágil, hay que ser rápido, pero el ciberespacio no tiene fronteras, de facto, corre a una velocidad inaudita y nosotros aún, a pesar de que hacemos muchísimos esfuerzos con la homogeneización, con el impulso europeo y la coordinación cada vez mayor, tenemos un reto significativo. Muchas gracias. Gracias a ti, Leandro. Doy el salto ahora, te dejo, Guillem, para el último de esta primera ronda, para que además te puedas extender un poquito, que nos va a interesar tu visión. Pero me voy al sector privado. Javier, ya no solo desde la empresa, además GMV, una empresa especialista en materia de ciberseguridad, también de defensa, pero ¿cómo veis vosotros desde el ámbito privado qué repercusión están teniendo todas estas acciones actuales y hacia dónde se dirige la humanidad, el mundo? Gracias, complicado, María. Sí. He traído 2 temas principales para esta primera pregunta. La primera es que, desde nuestra perspectiva, existen sectores estratégicos en los cuales no están preparados para la criticidad que verdaderamente están soportando. Permitidme referirme al informe que NISA publicó en febrero, denominado NIS 2360, en el que coge a los sectores críticos bajo la directiva NIS y desde el punto de vista europeo hace un estudio de cuál es el nivel de madurez de la ciberseguridad comparado con la criticidad que soportan en el caso en el que tuvieran un ciberincidente masivo. Menciona que existen concretamente 6 sectores críticos cuya madurez de ciberseguridad no es suficiente para la criticidad que soportan. Y estamos hablando, por ejemplo, del sector de las administraciones públicas, que llama la atención. Pero hay otro, por ejemplo, que conocemos muy bien en nuestra compañía, es el sector espacial, en el cual viene muy a cuento en el tema en el que estamos, en el que evidentemente la ciberseguridad en el sector espacial ni estaba, ni se le esperaba, ni era necesaria cuando se tomaron determinadas decisiones hace no muchos años, solo que ahora ya la situación evidentemente no es la misma. Nuestra compañía lleva prestando servicios de ciberseguridad a la constelación Galileo del año 2018 y somos bien conocedores de cuál es la situación y todo lo necesario que tenemos que poner en el sector privado para este tipo de incrementos, porque, como digo, no es que lo diga yo, es que lo está diciendo, por ejemplo, en ISA, en el informe que yo recomiendo su consulta, por supuesto. Segundo tema que también me gustaría resaltar es el tema de la cadena de suministro. Ya lo había comentado antes un poquito Carlos.
pero es absolutamente fundamental, por ejemplo, el que todas las empresas que estemos aquí, todos los organismos que estemos aquí, estemos muy pendientes de la Cyber Resilience Act. Este reglamento europeo da de lleno en toda la parte de la cadena de suministro, no importa el tamaño de la compañía en el que estemos, no importa el tamaño de la organización, no importa la criticidad de nuestro sector, no importa que seamos geoestratégicos, lo que queráis. Al final, desde el punto de vista tecnológico, hay una dependencia absoluta por parte de una cadena de suministros en la cual ya ha habido bastantes casos en los que, debido a un fallo en esa cadena, se ha provocado un incidente bastante grave. ¿Qué pasa con la Cyber Resilience Act? ¿Por qué lo traigo a colación? En mi compañía estamos estudiando cuál es el impacto que tiene para nosotros en muchísimas facetas, tanto de la faceta de proveedor como la faceta de integrador, como la faceta incluso de infraestructura crítica. Y créanme que hemos tenido que hacer hasta un algoritmo para saber si tal o cual producto está afectado por la Cyber Resilience Act y de qué manera, tal y como está definida en este momento. Por lo tanto, hago una llamada de atención también para que le prestéis y si tenéis alguna duda al respecto, podéis echar mano también de las empresas especializadas en el sector. Gracias, Javier. Por último, Guillem, es cierto que cuando planteamos esta mesa la planteamos desde la visión de la ciberdefensa, también de la cooperación entre organismos, como estáis viendo, pero yo creo que al público en general nos interesa a todos la situación geopolítica que se está viviendo en el mundo, esa transición de poder entre potencias de la que tú sabes tanto y que me gustaría que nos comentaras cómo lo ves desde tu perspectiva, también de profesor. Bueno, pues muchas gracias, María. Pues a ver, básicamente también estamos aquí precisamente porque el día 12 de febrero sale Trump en la prensa y dice: empezaré negociaciones de paz con Ucrania y sin contar con Europa, cuando todo el mundo o cuando muchas potencias europeas se pensaban que estarían obviamente en la mesa de negociación. Y al final esto fue la demostración de que hay potencias grandes y potencias pequeñas, ¿no? De hecho, durante muchísimos años habíamos visto, sobre todo los países europeos, el mundo como si fuera con un filtro de Instagram, ¿no? No habíamos querido ver la realidad, las dinámicas que se estaban produciendo. ¿Por qué digo todo esto? Porque pensemos que muchísimas de las cosas que están pasando ahora, ¿no? Muchísimos de los planes del ReArm Europe, etcétera, 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 son un producto de una urgencia de este año, pero muchísimas cosas ya venían de antes. Pensemos, la guerra de Ucrania hace más de 3 años que empezó. Para mucha gente es, ostras, la guerra de Ucrania tiene que ser un incentivo para adaptarse, para prepararse para un mundo bastante más competitivo y bastante más conflictivo. Se hizo poco, sí que se incrementaron los presupuestos de defensa de muchísimos países, pero era sobre todo para suplir una situación que era francamente preocupante. Durante muchísimos años los ministerios de defensa habían estado infrafinanciadísimos. Por eso pasó lo que pasó. También habíamos dado por supuesto que el vínculo transatlántico, es decir, la participación de Estados Unidos en la seguridad europea vía la Alianza Atlántica, la OTAN, pues era algo que era inamovible. ¿Por qué? Porque evidentemente estaba en el interés de Estados Unidos la seguridad europea. ¿Qué hemos visto y qué es lo que nos está diciendo Trump y las distintas autoridades estadounidenses? Nos están diciendo, y no lo dicen ahora, lo vienen diciendo desde hace muchísimos años. Obama también lo decía, señores europeos, tienen que invertir más en su propia seguridad. Ahora con Trump ha dicho, miren, mi prioridad está en el Asia-Pacífico, en el Indo-Pacífico. ¿Sobre todo para qué? Para contener a China. Y estoy dispuesto a asumir riesgos en otros escenarios, léase Oriente Medio y sobre todo Europa. Evidentemente, el escenario que está pensando Estados Unidos sobre todo, que es un posible conflicto con Taiwán, que es algo que se viene debatiendo desde hace muchísimo tiempo y algunos estudiosos dicen que en 2027, aprovechando pues, el centenario de la creación del Ejército de Liberación Popular y con un nuevo mandato de Xi Jinping, pues podría intentar hacer algún tipo de acción para pasar a la historia. Pero esto es una demostración de una cosa, de una dinámica mucho más amplia, que es la que ahora hablaremos, sobre todo para intentar explicar todo lo que se ha comentado. El mundo ha cambiado. El mundo viene cambiando desde hace mucho tiempo.
hay una guerra en Europa, una guerra convencional de altísima intensidad en Europa, entre Rusia y Ucrania. China es una potencia revisionista, igual que Rusia, y hay otras potencias que no están contentas o no están satisfechas con el statu quo que existía. Estados Unidos no es la potencia hegemónica de antes y Estados Unidos tiene que priorizar. Estas potencias, Rusia, China, Irán, etcétera, 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 Corea del Norte, que son revisionistas, es decir, que no están de acuerdo con el statu quo, lo que intentan es proyectar, maximizar sus intereses. Y una de las maneras que lo hacen, o que lo han hecho desde hace muchísimo tiempo, es mediante las llamadas zonas grises y utilizando estrategias híbridas. Es decir, toda la parte que estamos viendo de ciberataques, desinformación, utilización de la inmigración para fines coercitivos, coerción económica, etcétera, 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 todo forma parte de un mismo conjunto. ¿Por qué en este caso los ciberataques o la desinformación son tan importantes? ¿Por qué? Porque evidentemente dificultan la atribución. Si tú no puedes atribuir las responsabilidades, tú no puedes responder. Por eso, Leandro, una de las cosas que comentaba era tanto la parte de ciberataques como la parte de desinformación. Y también que en muchísimos casos se utilizan proxies, es decir, actores interpuestos. Si tú no puedes establecer una relación directa entre el Estado en cuestión y quien lo hace, tú no puedes responder. Además, con estas estrategias hay un problema, y un problema muy, muy, muy grave, que es que difícilmente son disuadibles, no las puedes disuadir. Por eso, por ejemplo, la OTAN y la Unión Europea, por otro lado, lo que hacía era promocionar o promover toda la parte de defensa y resiliencia. Ahora, evidentemente, la OTAN, desde hace unos cuantos años, sobre todo desde la cumbre de Varsovia del 2016, pensemos, han pasado 9 años, que es la que dijo que un ciberataque analizado caso por caso podría motivar una respuesta colectiva, es decir, por lo tanto es algo muy importante, pues es algo que, y dijo, esto por un lado, y después por otro lado tenemos que intentar ser más proactivos. ¿Por qué? Porque la disuasión a nivel ciber es difícil. Claro, en este caso, en un mundo que está en cambio, que tenemos una transición del poder, que tenemos una guerra en Europa con un posible plan de paz o llamémoslo X, aquí viene el problema. Todos sabemos, y yo creo que es bastante evidente, no solo el día después de la guerra, como os ha comentado, que tendremos muchísimos grupos que harán crimen y tal, sino que durante las negociaciones lo que veremos cada vez más que es un incremento tanto de la coerción nuclear, evidentemente, como de los ciberataques contra todos los países europeos, porque acuérdense, somos, entre comillas, parte del conflicto. Y además viene otra cosa. Rusia lo que percibe que es que somos parte del conflicto. Por lo tanto, el día que se termine la guerra, veremos un incremento bastante importante de las acciones híbridas, en este caso ciberataques, desinformación, etcétera, etcétera, sobre los países europeos. Por lo tanto, evidentemente, lo que tenemos que hacer es, 1, concienciación, y 2, incrementar la resiliencia, y después, sabiendo que es difícilmente disuadible este tipo de acciones, a ver cómo puedes competir con Rusia en un contexto donde, lo que hemos dicho antes, Estados Unidos ha dicho las cosas muy claras con Europa. 2, que China y Rusia son completamente revisionistas y que Europa, evidentemente, es ahora el momento de ponerse las pilas con todos los temas de defensa en general y, evidentemente, de ciberdefensa a nivel práctico en particular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillem, por esta visión tan interesante y tan preocupante al mismo tiempo. Nos volvemos ahora, en esta segunda ronda, aquí al Gobierno de la Nación. Y es que el pasado mes de enero el Consejo Nacional de Ciberseguridad abogó por actualizar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que se había aprobado en el 2019. ¿Esto es una respuesta, Alba, a todo lo que se está moviendo realmente? ¿Es que tocaba realmente ya hacer una reformulación? ¿Y en qué líneas estáis planteando la actualización? Sí, bueno, exactamente. Nuestra estrategia actual data del año 2019. O sea, ya tocaba una reforma por todos los cambios que hemos tenido en los últimos años, pero sí que es consecuencia de algunos de los puntos que he mencionado, sobre todo las reformas normativas que está habiendo a nivel comunitario, que implican que tengamos que modificar y adaptar nuestra estrategia a la NIS 2.
La NIS 2 recoge de forma muy detallada el contenido que tiene que tener la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de todos los países de la Unión Europea, y la nuestra es completa, es bastante completa, pero tenemos que incorporar y alinear, adaptarla con los puntos que todavía nos faltarían. Por eso el tema que planteas. La idea es que vamos a trabajar en ello y vamos a incorporar también aspectos de la Estrategia Europea de Ciberseguridad del año 2020, de las recomendaciones del 5G, inteligencia artificial, tecnología poscuántica y todas las reformas legislativas que han ocurrido en la Unión Europea, como la Ley de Cibersolidaridad, ciberresiliencia y un montón de recomendaciones también de NISA, de la OSCE, de la ITU. Sí que tenemos un gran trabajo por delante, ¿no? Y todo ello teniendo en cuenta que la NIS 2 también recoge que las estrategias tienen que recoger todo lo que sería el marco de gobernanza de los Estados. Y para eso la importancia también del establecimiento del Centro Nacional de Ciberseguridad. Claro, que tendrá en cuenta las últimas tecnologías, como no puede ser de otra manera. Después me gustaría al final que alguno de vosotros vinculara el tema de la cuántica también con la ciberdefensa. Os lo digo para que vayáis también pensando en una última reflexión. Una duda con respecto a la estrategia. ¿También se actualizarán los otros espacios, el espacio marítimo y el espacio ultraterrestre y aéreo, o en principio será la estrategia centrada en ciber? Por el momento, bueno, los espacios globales comunes se incorporaron en la estrategia de 21 para incorporar aquellos espacios donde no existía una soberanía clara, donde la normativa era un poco difusa y eran espacios con gran potencial de desarrollo, pero a la vez con peligros para la seguridad nacional. Entonces se incluyó el ciberespacio, pero vamos, eso se va a mantener igual. No va a haber ningún cambio al respecto. Estupendo. General, de nuevo de Alba salto a ti como anteriormente. En todo este mundo que estamos comentando, ¿cuál es el papel realmente aterrizando del Mando Conjunto del Ciberespacio y también en coordinación con el resto de organismos? Pues el Mando Conjunto del Ciberespacio, a nivel defensa nacional, tenemos básicamente dos papeles. Un papel es como unidad militar que realiza ciberoperaciones militares. Y por otro lado, como un elemento que forma parte de lo que es el sistema de ciberseguridad nacional que sigue las instrucciones del Departamento del DESE, el Departamento de Seguridad Nacional. Como unidad militar que realiza operaciones en el ciberespacio, bueno, ante este nuevo escenario que nos estamos encontrando, que todo apunta a que va a haber un incremento de ciberataques y además cada vez mucho más sofisticados, bueno, pues lo que tenemos que hacer es potenciar todas nuestras capacidades. El mando, como unidad militar, tenemos básicamente tres capacidades. Una capacidad defensiva, una capacidad de explotación de la información en el ciberespacio, de ciberinteligencia, y también una capacidad de respuesta ante cualquier ciberataque que podamos recibir. Para potenciar estas capacidades, ¿qué necesitamos básicamente? Dos cosas. Por un lado, las herramientas tecnológicas y, por otro lado, el caudal humano, ¿no? El talento. En cuanto a las capacidades tecnológicas, también, como se ha comentado, apuntamos a esa soberanía nacional, ¿no? A buscar esas ciberherramientas, tanto para defender como para explorar el ciberespacio, como para responder a un ciberataque en empresas nacionales, lógicamente, porque queremos ser independientes en este tipo de herramientas. Y en cuanto al personal, que para nosotros es lo fundamental, el Mando Conjunto del Ciberespacio, siendo una unidad eminentemente técnica, lo que es más importante para nosotros es la persona, el talento, porque el ciberarma que yo tengo es el cibersoldado. El ordenador le va a permitir entrar en el ciberespacio, pero la capacidad de combatir, de defender en el ciberespacio lo da el cerebro humano. Esa capacidad que hemos formado. Entonces, para eso, nosotros tenemos en el propio mando del ciberespacio una escuela militar de ciberoperaciones, donde entrenamos y formamos a nuestro personal, oficiales, suboficiales y tropa, en operaciones, ciberoperaciones militares. En cuanto a este incremento, como digo, a nivel técnico, lógicamente, si hay un incremento económico para nosotros, lógicamente
tenemos que invertir en esas nuevas ciberherramientas que necesitamos. Y en cuanto a personal, en nuestros planes, pues según nuestras necesidades, y parece que va bien, bueno, la previsión es que se nos triplique la plantilla de personal. Lo que pasa es que no solo es importante el número, para nosotros sobre todo es importante el conocimiento y la preparación técnica. Y nosotros, que es el objetivo que tenemos a corto plazo. Eso como a nivel militar. Como parte del sistema de ciberdefensa nacional, somos uno de los 3 CERT de referencia. Los CERT son los Centros de Respuesta ante Ciberincidentes. A nivel nacional tenemos 3 CERT. Uno de ellos es el que depende del Centro Criptológico Nacional, que tiene como responsabilidad la Administración Pública. Tenemos el CERT del INCIBE, que lo que tiene como responsabilidad son los ciudadanos y las empresas. Y está el CERT militar, el CERT que está en el Mando Conjunto del Ciberespacio, que tiene como responsabilidad, bueno, pues garantizar el libre empleo y uso de las Fuerzas Armadas del ciberespacio. Estos 3 CERT, bajo las directrices del Departamento de Seguridad Nacional o, según el caso, de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, bueno, pues estamos perfectamente coordinados en todo momento. De hecho, H24, cualquier tema de ciberinteligencia que recibe uno o recibe otro de ataques de vulnerabilidades, inmediatamente nos lo pasamos de uno a otro para todos estar preparados, porque en el ciberespacio no podemos estar solos. La colaboración es fundamental. Pero, como digo, no solo a nivel de ciberinteligencia. Entre los 3 CERT y ante cualquier incidente que pueda afectar a la defensa nacional, si uno de ellos, los 3 CERT, tiene una necesidad porque le ha sobrepasado un posible ciberataque, pide apoyo a los otros 2 y ahí estamos todos para acudir. De hecho, yo tengo que significar la excelente relación que llevamos entre los 3 CERT y la fluida coordinación permanente que tenemos. Muy interesante, general. Yo al menos desconocía esa coordinación entre los 3 CERT y después creo que también has dado en un punto clave, que es el tema del talento, la falta de talento en todos los niveles y en todas las áreas. Y por eso te pregunto ahora, Carlos, vosotros desde el CCN, ¿cómo atraéis talento, por un lado, y qué medidas tenéis encima de la mesa para reforzar toda esta situación en materia de ciber que tenemos encima de la mesa? Pues para atraer talento nosotros, digamos, somos un poco sexy, eso está bien, pero somos administración pública, quiere decir, no podemos competir con el sector privado. Es la única manera de entrar. Entonces la gente suele gustarle porque lo ven como un reto, nos ven como un referente y la gente se anima. Además, es verdad que para el CCN tiene que estar en el CNI, con lo cual tiene un procedimiento especial, no es tan fácil, ¿no? Pero a la gente le suele querer entrar. Entonces nosotros no tenemos demasiado problema con eso. Para atraer. Para atraer no tenemos mucho problema. El problema luego es el que sea competitivo, claro. La administración pública es relativamente competitiva. Lo bueno que tenemos es que cuando entran no solemos tener mucha rotación. Eso está muy bien, porque sí que hay muchas unidades, empresas en todos sitios que la gente le dura 3, 4 años, 5 años. Yo llevo 19 años. Mi segundo jefe lleva 15 años, el otro lleva 18 años, Javier Candado lleva 25 años, Luis, que se acaba de ir, 30 años. O sea, eso permite tener un conocimiento acumulado que en muchos sitios se va demasiado rápido, ¿vale? Y antes de que pases a la siguiente pregunta, para estudiantes que nos escuchan y que están interesados por el sector, ¿tenéis unas ofertas de empleo público llamativas? Sí, o sea, la propia web del CNI te hace oferta pública. Bueno, ahí digamos que ahí no es un empleo al uso, como una posición. Tú presentas currículum a diferentes perfiles, hay perfiles técnicos, no técnicos, analistas operativos, tú te presentan y si hay vacante en ese momento se abre un proceso de selección y se empieza a tirar de lo que interese. Y después hay un proceso súper secreto de la muerte. Interesante también para que lo sepan. Y te cogen o no te cogen. Sí, vale, eso por ahí. Ahora, por otro lado, ¿cómo reforzáis? Bueno, nosotros el tema del refuerzo es nuestro papel fundamental. Nosotros al final cuando nos crean es para intentar mejorar la ciberseguridad. Entonces, históricamente nos hemos tenido que ir adaptando, porque hace muchos años montábamos cacharros y software que estaba de aquella manera y se montó un organismo de certificación para poner sellito a las cosas que fueran correctas, para entornos muy, muy sensibles. Como después las redes han ido creciendo y hay mucha información en todos sitios, pues creamos el catálogo de productos STIC, donde las empresas se apuntan, tienes un baremo más o menos de que es más o menos seguro. Y nos iba adaptando un poco a lo que iba saliendo. Lo comentabas del tema de cuántica. Al surgir ahora el tema de la amenaza cuántica, pues llevamos unos años dentro del departamento de cifra, de productos y tecnología, donde estamos desarrollando el tema de la migración postcuántica, ¿no? Hemos seguido muy de cerca los algoritmos que ENISA ha publicado, los 4 últimos. Eso ahora hay que implementarlo en herramientas. Trabajamos con las empresas de cifras nacionales
para que se implemente, con la DGA, con el Ministerio de Defensa, con los grandes ministerios que usan esa cifra, para que no nos coja mucho el toro, porque esto requiere tiempo y mucho dinero. Y después, al final, nosotros estamos basados en la gestión de riesgos. Ahora hay mucha amenaza cambiante, no cambiante. Para mí va cambiando todo el tiempo. Siempre hay algo, siempre pasa algo. Sí, entonces, al final, la gestión de riesgo tiene unos activos y unas amenazas. Si la amenaza cambia, tienes que calcular el riesgo y tienes que cambiar las medidas que tienes que aplicar. Entonces, cuando teníamos COVID, ¿qué pasó? Todas nuestras medidas que teníamos articuladas se nos cayeron porque nos fuimos al teletrabajo. Pues tuvimos que decir, ostras, lo del multifactor de autenticación que hablan, pues igual hay que hacerlo como una commodity, de ser algo yo un más. Sí. Empiezan a atacarnos mucho las páginas web. Ostras, pues la anti-DDoS ya no puede ser uno que lo tenga de vez en cuando, pero habrá que aplicarlo. Cuando comenzó la guerra de Ucrania, desgraciadamente en el año 2022, en colaboración con la SGAD, ¿qué hicimos? Urgentemente definimos una serie de medidas de seguridad básicas que había que aplicar en función del nivel de amenaza que pudiera escalar, que al final no escaló. Se definieron 5 niveles, estábamos en nivel 2 y seguimos ahí, y son las medidas básicas, cumplas o no cumple el esquema nacional de seguridad o lo que sea. Y si luego todo falla, pues por responsabilidad nos atribuyen que tenemos que tener la coordinación técnica que se ha comentado antes de los CERS cuando hay un incidente significativo. O sea, si antes se colabora de forma habitual, pero si hay algo grande hay que poner un poco de orden y ahí al final siempre que pasa algo grave, pues nos miran. Pues intentamos ahí adaptarnos. Es la clave, lo decíamos antes también con Alba, en periodos y en tiempos tan convulsos y de tanto cambio, siempre. La adaptabilidad yo creo que es la clave del éxito. Efectivamente. Muchas gracias, Carlos. Y Leandro, también en la misma línea, en el Ministerio del Interior, ¿qué medidas específicas, qué acciones estáis llevando a cabo para reforzar la ciberseguridad? Vale, pues si en la primera parte he planteado un escenario centrado en esos 3 puntos, serio, severo, complicado. En esta parte, pues me alegro que me hagas esa pregunta para también dar un poco más de tranquilidad a la ciudadanía, aunque sea en este foro pequeño, para explicar que el Ministerio de Interior, dentro del sistema nacional de seguridad y de las competencias que tiene, está haciendo cosas y que están teniendo su éxito y algunas de ellas tendrán su fruto a corto o medio plazo. En el tema de los ciberataques, ha comentado Alba, estamos con el reto de acabar la transposición de la directiva NIS2, la transposición. Llegamos tarde, pero también llegamos tarde como también la mayoría de los países europeos. Hasta hace poco había 7 que lo habían transpuesto, más o menos. Comenté ayer también hablando que también España tiene una idiosincrasia complicada. Tenemos los 3 CERs de referencia, tenemos una comunidad importante, entonces unas competencias también muy arraigadas. Y ponerse de acuerdo pues es difícil, es mucho más difícil que en otros países. No obstante, hemos ido más allá, hemos aprovechado el principio de armonización mínima y hemos incidido y hemos creado, estamos en el proyecto de ley, se contempla el Centro Nacional de Ciberseguridad. Es un centro nacional que vendría a dirigir, a coordinar, a impulsar las políticas nacionales en esta directiva, en España. Con lo cual, estaríamos más aglutinados, más coordinados y se tendería a una mayor eficacia. Entonces es un punto yo creo que será, si sale y saldrá, un punto de mejora importante, muy relevante. Aquí quiero hacer una pequeña mención en lo tocante al Ministerio del Interior porque hay una cierta polémica o inquietud porque uno de los aspectos también que hemos incluido a mayores de la directiva es un control que antes no existía, que es simplemente que los responsables de seguridad de la información de las entidades aquellas personas que tienen tareas de ciberseguridad de esas entidades, muchas de ellas esenciales y muchas de ellas críticas, pues es un control mínimo en paridad como que se puede hacer en otro ámbito. En este caso es simplemente un control de una idoneidad que puede ser de antecedentes penales. Por ejemplo, no se entiende que un director de seguridad de una entidad física tenga que ser director de seguridad y tenga que basar un curso, etcétera, etcétera, y a una persona que lleva los riesgos de una entidad del IBEX 35, pues a lo mejor ha sido condenado por espionaje hace 2 días. Entonces, simplemente es eso. No se trata de que sea director de seguridad, no se trata de meter ninguna cortapisa, solo exclusivamente es un control de idoneidad en ese sentido. Entonces, es una cosa que me agradezco también en este foro para poder explicarlo, porque no va a ser más que eso. Tocando ahora la parte de la cibercriminalidad como crimen organizado, como afecta también la defensa nacional, he comentado antes que el 20% de los delitos son ciberdelitos y que está creciendo, pero por fin, desde el año 2012, iba creciendo un porcentaje importante año tras año y este año por fin se ha estabilizado. Pensábamos que iba a llegar al
25%, pongamos la cifra tal como estaba escalando, pero se ha estabilizado. Aún tenemos que ver todos los parámetros para ver cuál puede ser la causa de esa estabilización, si es una tendencia o a lo mejor el año que viene vuelve a subir. Pero bueno, también eso es que algo estamos haciendo o algo ha funcionado. Debemos de valorarlo. De igual manera también, igual que decían los delitos, también hay que decían los detenidos. Entonces, se responde. Es cierto que, claro, se responde con las capacidades y sabiendo que el cibercrimen es, como he comentado antes, no tiene fronteras. Entonces, no tiene fronteras, tiene otros ritmos, etcétera, y cuesta más. Pero aún así, igual que han crecido los delitos, han crecido los detenidos. Es difícil atribuir, es muy complicado. Luego, si una persona está en un país extranjero que no hay extradición y que no colabora, pues es difícil. Pero aún así, se están haciendo bastantes actividades. Con Europol, a través del JCAT y otras iniciativas, se están haciendo operaciones muy importantes. Se tumbó Lockbit, se desmanteló el grupo Conti, se están desmantelando grupos criminales notables y con una incidencia muy importante. Entonces, es difícil, pero seguimos con ello y se están logrando esos objetivos. La parte de la desinformación, nosotros en el Ministerio del Interior, Policía Nacional, Guardia Civil y la última reforma legislativa que ha habido en el Real Decreto del Ministerio del Interior ha creado lo que es el Observatorio de la Cibercriminalidad, que también tiene funciones para la monitorización de la desinformación. Entonces, eso va a tratar de facilitar esa labor tan compleja que es detectar y atribuir esas campañas. Aunque solo sea eso, de momento ya tenemos algo ganado, puesto que realmente, como comentaba Guillem y otros compañeros, es muy difícil. Tratan de desestabilizar, pero también con el mismo empeño tratan de dificultar la propia campaña y la propia identidad del actor que está allí. Por último, el Ministerio del Interior está en una posición privilegiada y también tiene una responsabilidad porque hace de engarce entre la cibercriminalidad y la ciberseguridad. En ese sentido, lo estamos potenciando. Hemos creado un organismo dentro de la OCC, el CSIRT 1000PJ, que no es un CSIRT al uso, se ha dado ese nombre, pero realmente lo que hace es, vamos a tratar de aprovechar más si cabe la conexión entre los ciberincidentes, que al final la gran mayoría son ciberdelitos, de tal manera que los IOCs, los DTPs y demás, que al final se traducen en modus operandi, se traducen en medios de prueba, hay una intercomunicación bidireccional que permita una mejor respuesta penal a esos incidentes y una mejor prevención, una vez también que se ha investigado todo eso, para la parte de la ciberseguridad. Es fundamental trabajar en ese sentido. Y ya por último, estamos ahora en estos momentos actualizando la estrategia del Ministerio del Interior contra la cibercriminalidad, ciberseguridad y la desinformación dentro de las competencias que tenemos. La anterior data del año 2021, pero con todos los retos que hemos puesto sobre la mesa, tenemos un trabajo importante y un reto, un desafío ingente que trataremos de llevar a efecto lo mejor posible. Muchas gracias. Gracias, Leandro. Javier, ya vamos aproximándonos al final. Voy a hacer 3 preguntas más, pero en el caso tuyo, en el caso de una empresa, como decíamos antes, tan puntera, tan posicionada en la seguridad y en la defensa, también existe la responsabilidad de contribuir a todo esto. ¿Cuáles son las vías por las que piensas que tu empresa en particular puede contribuir a empresas en general y cómo lo podéis hacer? Pues sí, María. Antes de nada, no me resisto a decir, ya que has mencionado la palabra talento, que en mi empresa, como proveedor de servicios especializados, tenemos publicadas más de 200 vacantes en nuestra página web, de las cuales hay más de 70 de ciberseguridad. Por lo tanto, todos los que estéis aquí en la sala, porque no importa que sean juniors o seniors, o aquellos que nos están viendo a través del streaming, que sepáis que ahí tenéis un buen sitio para poder optar por muchas plazas, ¿no? Una empresa como la nuestra, y creemos que el sector privado en general, pero al menos, bueno, voy a hablar de lo que yo sé. En inversión en innovación, inversión en innovación en ciberseguridad. Creemos que es una contribución bastante interesante, en la cual somos nosotros los que soportamos, bajo nuestros propios criterios empresariales, el poder innovar en este campo. ¿Qué ejemplos puedo poner? Rapidísimo, y además te lo hilo con lo de la cuántica, ya que lo has mencionado. El año pasado fuimos adjudicatarios de uno de los proyectos de CPI de INCIBE que tiene que ver con la distribución de claves cuánticas, en este caso. Y en el 21 fuimos adjudicatarios de una misión del CEDETI, de un proyecto que se llamaba CUCO, que tenía que ver con la definición de casos de uso de la computación cuántica, pero en determinados verticales actuales y reales.
Por lo tanto, creemos que una de las mayores contribuciones que podemos hacer es poniendo de verdad inversión y estrategia de innovación al servicio de toda la ciberseguridad en conjunto. Muchas gracias. Bueno, Guillem, no podemos terminar esta mesa sin preguntarte tu opinión, o yo sin preguntarte tu opinión como experto en geopolítica sobre el programa, ¿cómo lo diríamos? Rearm Europe. Es cierto que la Comisión Europea no tiene competencias reales en materia de defensa, pero afecta principalmente a asuntos industriales. Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto? Brevemente, tampoco te pido mucho. Sé que es comprometido. A nivel de algunas píldoras antecedentes, tenemos que tener en cuenta que la organización que realmente se dedica a temas de defensa en Europa, entre comillas, es la OTAN. Y hemos dicho antes el problema que hay ahora con Estados Unidos. La Unión Europea, desde el principio, desde las comunidades europeas, no ha sido una organización de defensa, no lo ha sido. El Tratado de Roma era una organización económica. Claro, adaptar una organización que se fundamenta sobre todo en temas económicos para temas de defensa es difícil, sobre todo cuando la cultura estratégica de todos los países europeos ha obviado los asuntos, digamos, de defensa pura y dura. Además, la política común de seguridad y defensa no es ni común ni es de defensa. Es una apéndice de la política exterior, no es de defensa. Por lo tanto, ponemos esto y también ponemos el plan el Rearm Europe, de lo que se dice de los 800.000 millones, que al final no son estos, sino que son 650 más 150, y con una que evidentemente con los estados tienen muchísima responsabilidad al respecto. Este plan, para empezar, como muy bien ha dicho María, este es un documento que lo ha hecho la Comisión Europea. La Comisión Europea no tiene competencias en materia de defensa. ¿Quién tiene competencias en materia de defensa? Obviamente los Estados, porque es una prerrogativa soberana. La colaboración es intergubernamental. Por lo tanto, este plan, que tanto está saliendo en la prensa y tanto se está debatiendo, es un tema sobre todo industrial. Esto es importante tenerlo en cuenta. Claro, si yo fuera el usuario final, a mí lo que me interesaría, es decir, usuario final digo Estado, a mí lo que me interesaría son capacidades militares y evidentemente capacidades, en este caso, de ciberdefensa. ¿Por qué es importante? Porque evidentemente, sobre todo en la situación en la que estamos, y esto es muy, muy, muy importante, y creo que aquí estamos en este foro y todos somos conscientes de esto, es decir, la ciberdefensa es un pilar fundamental de la soberanía de los Estados. Las guerras no solo son lo que estamos viendo en Ucrania, que muchísima gente había obviado. Pensábamos que no habría guerras, que las guerras serían... No. La primera frontera es la ciberdefensa. Ninguna operación militar en tierra, mar, aire o espacio se puede hacer sin cibercapacidades. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que es necesario, uno, inversión, y dos, sobre todo, capacidades. Y el elemento más fundamental, por mucho que estamos hablando de autonomía estratégica, la autonomía estratégica no solo tiene que ser europea, que ahora nos ha venido la prisa, por mucho que se venía diciendo desde hace tiempo, también es nacional. ¿Por qué? Porque evidentemente en la situación en la que estamos es muy necesaria la colaboración entre los países europeos, pero también la generación de capacidades propiamente nacionales. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y al final, por eso, aquí en esta mesa que estamos, o que hay gente de distintas instituciones y empresa privada, es tan importante. Y es un hito precisamente por eso. Qué gran reto tenemos todos por delante. La verdad es que, en fin, lo iremos viviendo paso a paso. A ver el año que viene qué se ha producido en el mundo. Y para terminar, general, una pregunta. Yo creo que muchos de los que estamos en esta sala recordaremos la película Juegos de Guerra. Es del año 83, hace más de 40 años ya. En aquella película, para los que no la hayáis visto, había un chico, un adolescente, que casi provoca la Tercera Guerra Mundial al meterse en el sistema informático de los Estados Unidos. General, a día de hoy, donde todo se desarrolla en el ciberespacio, ¿las medidas son inexpugnables o realmente existe una posibilidad de llegar hasta ese punto? Y si no hasta ese punto, de provocar grandes desastres. Bueno, pues primero había que ir descartando ya esa imagen del adolescente que está encerrado en casa, que es aficionado a informática y que es capaz de poner un brete a una potencia mundial. Las verdaderas amenazas a la seguridad nacional las tenemos en lo que llamamos nosotros los APTs. Los APTs son lo que llamamos amenazas
persistentes avanzadas. Son organizaciones nacionales o apoyadas por un país con un potencial impresionante, tanto de personal, de tecnología y de fondos. Estos APT son los que son capaces realmente de poner en jaque a una nación entera. Y a la diferencia de lo que comentaba antes, ese grupo de hackers que apoyan a unos y otros que les gusta ese protagonismo por acciones que realmente no nos dañan en exceso y estamos muy bien preparados para ellas, los APT son los auténticos cibercombatientes reales que nos podrían hacer daño. De hecho, para pedir y luchar en contra de estos APTs que son silenciosos, se llaman persistentes porque están constantemente intentando entrar en nuestras redes y que cuando lo consiguen, persisten, siguen ahí metidos, ¿no? Pues nosotros, nuestro entrenamiento más duro es prepararnos para luchar contra este tipo de APTs. Y ya está. Pues eso es lo que tenemos. Muchísimas gracias. Estaba mirando el tiempo, nos hemos pasado un minuto. Agradeceros a todos vuestra presencia aquí en el Congreso. Os animo a que sigáis disfrutando del mismo. Y ahora pasamos a la pausa café. Muchísimas gracias y continuamos. Gracias. Muchas gracias, María, y a todos los ponentes. Bueno,